secretario, doctor Enrique Tiberio Torres de Velado, buenos días. Como usted conoce ya las condiciones para la audiencia, dispone a partir de este momento de hasta 15 minutos para su exposición. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente y señores vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Comienzo por justificar los motivos que me indujeron a participar en este proceso de selección para la Corte Nacional de Justicia. Es conocido que el anhelo de superación es inherente al ser humano. Por eso, que toda persona, al momento que escoge una profesión, se proyecta o se hace un proyecto de vida. En el ejercicio de esa profesión se traza un sendero a seguir en procura de una meta de acuerdo a sus inclinaciones, sean estas técnicas, políticas, científicas, el ejercicio de la abogacía en el campo de libre ejercicio profesional o desde la administración de justicia. Desde luego que esta aspiración no puede estar alejada, sino por el contrario, comprometida con la sociedad, con sus anhelos y con su destino, que es el destino final del hombre. El arribo a esta meta no siempre ha sido por el sendero ahora trazado. Las vías han sido distintas y la gran mayoría de profesionales han visto frustradas sus aspiraciones porque únicamente han tenido como méritos su profesión, el ejercicio de la abogacía, su preparación, y no han contado con otros sistemas. Por eso que cuando el Consejo Nacional de la Judicatura, acatando la decisión ciudadana expresada de manera soberana, convocó a concurso, vi la oportunidad que tenían muchos profesionales para acceder a la Corte Nacional de Justicia, teniendo como soporte sus conocimientos, su preparación académica, sus destrezas, su honestidad sobre todo. Y eso me indujo a formar parte en este concurso, porque conociendo que en la Corte Nacional de Justicia especialmente debe primar los principios éticos y morales que han sido guía y norte de quienes hemos ejercido la profesión con honestidad, ha hecho que decidamos esta participación. Desde luego, la oportunidad que se nos ha brindado por parte del pueblo en el ejercicio de la soberanía compromete a que las actuaciones estén apegadas a la ley, a los tratados internacionales, a los principios constitucionales, para que todos los derechos y las garantías ciudadanas sean respetadas, porque a ello se dirige la justicia, que es la constitución de la paz social. El segundo punto a justificar es la experiencia que poseo. Debo señalar que me gradué en la Universidad de Cuenca en el año 1975 y desde ese entonces ejercí la profesión libremente, pero en ese ejercicio lo puse pasión y especialmente procuré que los problemas se solucionen de la mejor manera, porque la paz social estaba sobre todo y por eso había que hacer una comparación entre el derecho del cliente y la paz de la sociedad. Posteriormente fui electo por 3 periodos consecutivos presidente del Colegio de Abogados del Cañar, dignidad que me honraron mis colegas. Luego ejercí la cátedra universitaria en la materia de Derecho, fui juez de lo penal en la provincia de Chimborazo
y desde allí, habiendo participado en un concurso público, ingresé como notario público en el Cantón Azogues, desde donde me trasladé a la judicatura provincial en la provincia de Cañar, a la única sala de ese entonces que en consecuencia conocía de todas las materias. Posteriormente, y gracias a los esfuerzos que se realizaron, se consiguió la creación de una segunda sala y desde la división en salas especializadas por materias he venido ejerciendo la judicatura en la sala ahora llamada de garantías penales y de tránsito en la provincia de Cañar. Al momento tengo la suerte de ser profesor universitario y también profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja en los programas de posgrado en la especialidad de Derecho Procesal Penal. Mi visión sobre la administración de justicia. Debemos comenzar recordando que la justicia desde siempre fue considerada como un criterio ideal del derecho. Criterio ideal del derecho que se usaba o en el que se compendiaban todas las demás virtudes según las expresiones de Platón, o según Aristóteles, la justicia es la expresión de la virtud total o directa. Si esto es así, con el vocablo justicia, más bien debe designarse la voluntad, no solamente la voluntad humana, sino también las relaciones, las estructuras e instituciones creadas por los hombres para dar a cada uno lo suyo. Aquella clásica concepción romanista, europeana, de que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ha hecho que la idea de justicia que se tenga en que el hombre se ve inserto en un orden. El hombre es parte de una estructura y el dueño de un lugar en esa estructura. Por eso que esta estructura será en donde desenvuelva todo el ámbito de la vida de una persona. Pero para ello es necesario que exista la coexistencia con los demás hombres. Si esto es la justicia, no solamente tiene que ver con la persona individualmente considerada, sino con la participación que esa persona tiene en la sociedad, dentro de las relaciones interhumanas, en las estructuras, en los ensamblajes en los cuales se regula la participación de los miembros individuales de cada grupo, de cada organización social. Con esta concepción, la Constitución ecuatoriana proclama que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Declaración de la que se deriva que es obligación primigenia, primordial del Estado, garantizar el cumplimiento de los derechos que han sido consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Garante del cumplimiento, toda vez que el Estado es la estructura, el derecho es el fin y la paz, la democracia es el medio para la consecución de ese fin. De otro lado, si la administración de justicia y la jurisdicción es la potestad pública de administrar justicia que emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial, hemos de ver que dentro de estos órganos se encuentra la Corte Nacional de Justicia como el estamento o el órgano que tiene a su cargo la casación.
pero para emitir los fallos de casación, que de por sí son complejos, quienes integren este alto Tribunal de Justicia deberán adecuar sus resoluciones a la ley, a los tratados internacionales, a los principios constitucionales, tarea difícil a la que se debe agregar la facultad de emitir jurisprudencia, que es considerada como una de las fuentes importantes del derecho. Si la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho, el juez, en consecuencia, dejó de ser la boca de la ley como se lo venía considerando, para convertirse más bien en boca y en cerebro de la ley, porque va a ser un juez creador de derecho. Todo juez, en el cumplimiento de sus funciones, debe actuar con probidad, con honestidad, con dignidad e independencia, teniendo en cuenta que sus actos no deben tener indicios, no deben tener resquicios de que existe deshonestidad, que existe corrupción, y que la corrupción no es solamente el fallar por presiones económicas, políticas, culturales o de otra índole, sino que corrupción también es el mero hecho de incumplir las normas disciplinarias, de no observar los horarios preestablecidos, de relegar el estudio y la formación permanente, que son pilares fundamentales para que las decisiones que deban tomarse sean ajustadas a la realidad, sean equitativas, sea aquello que decía Urquiano, dar a cada uno lo que le corresponde. Tengo el convencimiento, señor presidente y señores vocales del Consejo de la Judicatura, que mi dilatada trayectoria como juez, la forma de mis actuaciones, de las que no ha habido motivo de duda hasta el momento, van a constituir garantía para que podamos luego adecuar nuestros actos a los principios de justicia, a los principios axiológicos, a los principios morales y éticos que he venido sustentando en esta intervención. Esta sería mi exposición, señores vocales. Le agradezco, doctor. Consulta de parte de los señores vocales. ¿Cuál cree usted que debería ser los lineamientos jurisprudenciales que la nueva Corte Nacional de Justicia debería seguir, particularmente en lo que se refiere a las discusiones jurídicas en las cuales se encuentra en discusión libertad de expresión versus derecho a la honra? Considero que la jurisprudencia debería realmente decidir entre dos principios y derechos fundamentales. ¿Cuáles son el derecho de expresión y el derecho a la honra? El derecho de expresión debe ser ilimitado, pero tampoco puede considerarse que con el señalamiento de la libre expresión podamos atentar contra los derechos individuales de las personas. Esto ha sido materia de discusión en los foros nacionales e internacionales, pero yo creo que deben haber límites en las expresiones en cuanto la honra es uno de los bienes más preciados del ser humano y no pertenecen solamente al sujeto activo de ese derecho, sino al grupo social, a su entorno familiar e inclusive a las personas que vendrán luego.
particularmente cuando estas discusiones se plantean entre un ciudadano y un funcionario público. ¿Qué podría recoger usted de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sería útil para las nuevas jurisprudencias de la Corte Nacional? Las resoluciones de la Corte Internacional efectivamente dicen que los funcionarios públicos en cierta forma deben renunciar a su derecho a la honra en beneficio de la libertad de expresión de los demás, pero no considero que sea totalmente procedente. La persona, encuéntrese en el sitial que se encuentre, tiene el derecho a la honra, que es un derecho inherente al ser humano. Doctor Torres, buenas tardes. Quisiera que usted amplíe en el marco de lo que usted ya nos ha dicho sobre la Administración de Justicia. ¿Cómo cree que los jueces y las juezas contribuyen a fortalecer la democracia? Considero que una de las maneras de fortalecer la democracia es con resoluciones que sean claras, precisas y que aseguren o garanticen más bien la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es uno de los sustentos de la democracia. Cuando las personas se sientan que sus derechos están garantizados por leyes, por normas, por procedimientos preexistentes y que son respetados, tienen la seguridad y en consecuencia la democracia se fortalece. Doctor Torres, ¿usted actualmente está domiciliado en Cañar? Sí, mi domicilio de toda la vida ha sido la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues. De ser usted designado juez de la Corte Nacional de Justicia, trasladaría su domicilio a Quito. Quiero ampliar mi pregunta. Usted conoce varias de las críticas que ha hecho la ciudadanía, los medios, al ejercicio de los jueces de la Ex Corte Suprema de Justicia o de la Corte Nacional, especialmente de quienes viven en provincia, tiene que ver con el hecho de su compromiso de trabajo de lunes a viernes en Quito, que es la sede de la Corte Nacional. Efectivamente, el momento que uno se propone participar en este concurso se hace con la decisión de trasladarlo del domicilio, porque considero que no se puede trabajar eficientemente desde lugares distantes ni viajando constantemente a manera de visitas, como suele ocurrir en muchos estamentos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No tengo preguntas. Tal vez tú terminamos la audiencia. Gracias.